Buenas tardes. Como ya se ha mencionado, la titulación de mi ponencia es un puerto sin moneda, el paso de la Casa de la Moneda y la circulación monetaria en Cartagena de Indias entre 1620 y 1655. Esta ponencia en particular está articulada en modalidad de un ensayo. Se encuentra organizado principalmente en dos momentos sustanciales. El primero entre 1622 y 1634, que obedece al funcionamiento de la oficina de la Casa de la Moneda de Cartagena, y el segundo momento entre 1635 y 1655 en relación a unas cartas de cabildo y la reapertura ilegal de la oficina de la Casa de la Moneda. Entonces estos dos momentos son los que prácticamente atravesarán el contenido de la ponencia. Este trabajo se centra en estudiar los fenómenos relacionados al funcionamiento de la oficina de la Casa de la Moneda y su relación con la escasa circulación monetaria que sufría la ciudad para la primera parte del siglo XVII, abarcando los efectos sobre la vida comercial. Al final, entregar una caracterización de las circunstancias generales, particulares, macro y micro que pudieron haber estado en relación a la escasez de circulación monetaria en Cartagena de Indias en el periodo delimitado y en relación a el paso de la oficina de la Casa de la Moneda. Así, la aparición de la oficina de la Casa de la Moneda en Cartagena de Indias se encuentra autorizada en unos documentos que están localizados en el Archivo General de Indias. Estos han sido desarrollados con anterioridad, principalmente con el objetivo de reconstruir los trabajos de la gran moneda que se desarrollaron y los tecnicismos involucrados para la construcción del complejo donde se desarrollaría por un corto periodo la labor. Sobre la historiografía en un aspecto más macro, uno puede concluir de que lo que respecta a la circulación monetaria en el nuevo Reino de Granada y su relación con la estructura minera de esa jurisdicción española, hay un avance significativo de la historiografía colombiana y en general, pero para el caso de la circulación monetaria en Cartagena hay un poco de desarrollo historiográfico, además de que los que se centran en la Casa de la Moneda, la oficina de la Casa de la Moneda, se centran principalmente en fenómenos numismáticos, quiere decir las características de la moneda, sus ensayadores, el complejo donde se acuñó la moneda, pero poca relación con la circulación monetaria de la ciudad durante ese periodo. Asimismo, falta un desarrollo de cierto tipo de fuentes. Tanto este ensayo como lo que ya se ha trabajado se basa principalmente en cédulas reales, así como también en expedientes y en cartas del cabildo. Sin embargo, hay ciertas cartas del cabildo y cierto tipo de expedientes que no se han explorado en su totalidad y que no se han analizado a lo largo de todo lo que puede entregar el documento. Así, la primera caracterización que uno puede entregar sobre el caso cartagenero es en relación a su geografía. Uno podría considerar de que para el siglo XVII, que ya estaba posicionada como uno de los puertos más importantes para el Caribe y para la corona española, eso supondría la circulación persistente de cierto tipo de materiales, principalmente metales preciosos, y también la circulación monetaria que se produjera en otras jurisdicciones españolas, principalmente la correspondiente al Potosí. Sin embargo, como se puede evidenciar, como se va a evidenciar en las cartas del cabildo, hay un problema generalizado que se va a extender durante años de la escasez de la moneda. Por lo tanto, su posición de puerto no termina por solventar ni significar por su naturaleza una circulación activa de oferta monetaria. Asimismo, por su posición geográfica se encontraba bastante en una desventaja porque no se encontraba cerca de las zonas mineras más importantes para el comienzo del siglo XVII, que se posicionaban principalmente en la zona andina. Por ejemplo, caso contrario para Santa Fe, que tuvo una casa de la moneda en donde, como sugiere Heraclio Bonilla en su estudio focalizado en el fenómeno andino, terminó por abastecerse de prácticamente todo lo que producía Mariquita, que está en el mapa, de todo lo que producía Mariquita para ese entonces, en lo correspondiente principalmente a La Plata.
Así también, sobre lo que se ha elaborado en la historiografía, tal vez habría que rescatar la argumentación de Germán Colmenares, que no solo atraviesa lo que se ha trabajado en la historiografía, sino que es una argumentación que ha sido rescatada a lo largo de los trabajos que se han desarrollado, y es la relación principalmente de la circulación monetaria con la estructura minera. Él adjudica de que, por ejemplo, la casa de Popayán y la casa de Santa Fe no pudieron solventar los problemas de circulación monetaria por dos razones principales. La principal es por la política fiscal monárquica, que terminaba acumulando los metales preciosos, y la otra era un poco control, que suponía que el contrabando redujera la disponibilidad de los metales preciosos para el acuñamiento en las secas. Esto no era una preocupación únicamente municipal, y para 1620 se hace la apertura de la Casa de la Moneda en Santa Fe, que comienza funcionamiento en 1621, que es de hecho bastante tardío, porque por ejemplo Nueva España ya lo tenía desde mediados del siglo XVI. El acuñamiento en Cartagena de Indias se da principalmente por una petición de Alonso Trujillo de Yebra, quien asume el asiento de abrir la Casa de la Moneda en el nuevo Reino de Granada. Él le sugiere al rey de que, en aprovechamiento de lo que llegaba en el puerto, de la plata corriente que fluía desde Barlovento y todas las islas cercanas al puerto, se hiciera provecho justamente de esa plata y se terminara acuñando en Cartagena de Indias. El rey considera esta petición, y justamente en 1622 comienza el acuñamiento en Cartagena, que es la primera delimitación temporal de este ensayo. Se posicionó en lo que hoy es el barrio San Diego. Cuando uno sale por el pasaje de la Moneda, es prácticamente el primer edificio que uno ve. Se posicionó en lo que es la calle de la Cruz, y lo que vemos aquí es un plano de la primera planta, en donde podemos evidenciar lo que Alonso Trujillo sugería, de que se aprovechara la plata que circulaba, pero además se puede ver que también se fundió oro. Sin embargo, durante esos 15 años más o menos que duró el funcionamiento de la oficina, no fue algo ininterrumpido y tampoco impoluto, ni mucho menos. Tan solo en 1622, en una carta del Cabildo, se expresa el descontento de que se estuviera acuñando una moneda de billón. El billón es un tipo de aleación muy bajo en plata, principalmente se usa plata, pero que es muy bajo en plata, y que en reemplazo de los minerales preciosos se usa cobre, por ejemplo. Entonces es una aleación de reducido valor en comparación a una moneda, por ejemplo, de oro o de plata sembrada. Esta queja se termina extendiendo hasta 1627, donde el rey, en beneficio de lo que expresa el Cabildo, termina iniciando un proceso de amortización hacia las personas que tuvieran moneda de billón. Quiere decir que si tenías una moneda de billón, es un comerciante, se te iba a reemplazar las monedas de billón que tenías por una plata sembrada. El conflicto con la moneda de billón no extraña. Por ejemplo, en 1609 el padre jesuita Juan de Mariana ya expresaba quejas hacia Felipe III, que en ese momento era el rey, porque a lo largo de lo que estaba durando su periodo se había aumentado la producción de moneda de billón en comparación de otro tipo de monedas, como podría ser la de oro o la de plata. Y exponía que, por ejemplo, una definición importante, que es el valor de la moneda. Hay un intrínseco y un extrínseco. El intrínseco es el relacionado a la aleación, a los minerales que están en la mezcla final para el acuñamiento de la moneda, y el extrínseco, que es el que justamente consideraba el rey. Esto, a la larga, en el desentendimiento del valor de la aleación y el que proponía el rey, podría generar un efecto inflacionario.
No solo eso fue un conflicto, sino que el problema de la municipalidad y las restricciones que le había colocado la corona al funcionamiento de la oficina se iban a extender, y era un desentendimiento bastante marcado porque lo que terminaba expidiendo el rey no se terminó por cumplir realmente. Por ejemplo, se había prohibido que se elaborara moneda que no fuera de las denominaciones sugeridas por el rey, pero en el caso de la oficina de la Casa de la Moneda se terminó acuñando monedas de todos los tipos de denominaciones, sean bajas, principalmente de cuartos reales, pero también se produjeron hasta 8 reales. También, si el rey había considerado que solo se podía dar cierto tipo de alegaciones, como se ha evidenciado, se terminó labrando no solo moneda de billón, sino de plata centrada y oro. Asimismo, si el rey había considerado que no se podía labrar moneda en otras jurisdicciones españolas, solo aquello lo que se extraía prácticamente en el nuevo reino de Granada, esto al final no terminó siendo de esas características, porque se terminó, por ejemplo, acuñando monedas que llegaran del Perú, o sea, de la Sierra del Potosí. Y también había sugerido otro tipo de consideraciones, como por ejemplo de la cantidad de monedas que se iban a producir durante esos 15 años, que eran hasta unos 40.000 pesos, pero se terminaron produciendo más por efecto de las amortizaciones relacionadas a la moneda de billón. Así, se puede evidenciar también una escasez del circulante. En un expediente de Diego Matute se evidencia los efectos de la escasez de circulación a pesar de la existencia de la oficina de la moneda y la inefectividad de las políticas implementadas para la oficina. Había problemas en los pagos derivados de metales. Por ejemplo, si yo quería comerciar en ese entonces y no tenía moneda, terminaba haciéndolo con oro en polvo o con plata corriente. Había unos inconvenientes en los pagos, una impuntualidad de los pagos desde las casas de la contratación, una dificultad en los tratos comerciales por la desigualdad de la circulación de las monedas. Entonces eso terminaba de estrechar el comercio interno en la ciudad, y había una escasez para movimientos del puerto y la reducción de la oferta monetaria. Este es importante porque a lo largo de 1630 y 1634 hubo al menos 2 casos de la llegada de la Armada, de la Corona, al puerto, donde se terminó acumulando toda la oferta monetaria que podía otorgarle a la ciudad con el fin de socorrer a las armadas. Las armadas llegaban con el fin de que desde la municipalidad se les socorriera principalmente con monedas. Si así no podía ser, se hacía con los metales preciosos que estuvieran en circulación en la ciudad, y si tampoco podía ser así, que se acuñara justamente lo que ellos traían en las embarcaciones. De todas maneras, la oficina termina cerrando en 1634 cuando el gobernador de ese entonces le termina abriendo un pleito a Alonso Trujillo de Yebra porque se fueron deteriorando las relaciones a lo largo de los años, principalmente por ese desentendimiento de la municipalidad, no solo con las políticas de la corona, sino también con las acciones del mismo Alonso Trujillo de Yebra de la dirección de la oficina. A finales de 1635 se comunicó en una carta de cabildo secular de la ciudad el efecto negativo que tuvo la decisión de cerrar la Casa de la Moneda. El conflicto principal que se comunicó fue la falta de circulante para comerciar, adjudicando a esto grandes pérdidas. Unos 9 años después, en 1644, en otra carta de la institución se reitera la falta de la Casa de la Moneda en la ciudad, esta vez advirtiendo que en tal provincia no se saca ni oro, ni plata, ni tiene fruto de importancia. Es decir, que las cartas del cabildo evidencian que después del cierre de la oficina se extendieron los problemas de circulación monetaria. Justamente la insuficiente cantidad de circulante terminó por la decisión apresurada del entonces gobernador Pedro Zapata, quien le manda a su ingeniero de confianza Juan de Somorilla Tejada, con quien ya había realizado otras labores, por ejemplo en el canal del dique, de que diera reapertura a la oficina de la Casa de la Moneda, porque
no había circulación suficiente, no había moneda suficiente en las arcas de la ciudad y tampoco estaba circulando suficiente moneda para que se pudiera socorrer la llegada del Marqués de Montealegre. La llegada del Marqués de Montealegre supuso la justificación principal de Pedro Zapata cuando se le abre un expediente en su contra y a cuando se movía Tejada por la reapertura ilegal. Las razones de esta reapertura ilegal ya se han trabajado en la historiografía, pero no se ha trabajado lo suficiente. Las razones expuestas desde las cartas del Cabildo que uno puede encontrar hacia la reapertura es que había una reducción de la oferta monetaria por el socorro de las armadas, siendo que el Marqués de Montealegre no era el primero que llegaba y al que suponía una apresurada respuesta, porque por ejemplo ya antes habían tenido que pedir licencias desde Santa Fe para que se elaborasen piezas de oro y de plata que no estaba permitido, pero de todas maneras lo necesitaban para socorrer a las armadas. La ciudad no producía metales preciosos y su circunstancia geográfica no le convenía, y había un aumento de los costos por el acuñamiento de Santa Fe. Si yo tenía metales preciosos para la época, tenía que mandarlos a Santa Fe para que se acuñasen, porque en Cartagena no se podía. Y también unas restricciones de la corona que ya antes las había expuesto. Lo que se ha trabajado desde la historiografía, que es un artículo en Anglo, por cierto, que se trabajó desde principalmente la perspectiva numismática de Jorge A. Proctor, que se llama El acuñamiento ilegal en Cartagena en 1655, adjudica esto principalmente a las consecuencias del fraude del Potosí. En 1649 y 1650 el rey había mandado que todas las monedas que se producían desde el Potosí quedaran sin efectos, porque desde tiempo atrás se estaba falsificando su valor alrededor de la aleación que se estaba produciendo. En otras consideraciones generales, más macro, en el aspecto están los problemas de la estructura minera, que también son importantes porque, por ejemplo, durante la época estudiante, entre 1640 y 1660, se estaba generando la guerra de restauración portuguesa, que afectaba directamente el comercio esclavista y por ende afectaba también el comercio y la estructura minera, que también estaba íntimamente relacionada a la estructura esclavista. Y otras consideraciones a tomar en cuenta que no se han desarrollado es la reducción de la oferta monetaria de la llegada de las armadas del puerto, los efectos de la guerra de restauración portuguesa sobre el comercio marítimo y el desentendimiento entre las peticiones del Cabildo y las autoridades de la corona. Así, la caracterización final para el caso cartagenero encontramos entre las circunstancias particulares que, por su posicionamiento geográfico, le suponía una dificultad en las distancias de las zonas mineras, una reducida cantidad de numerario producido drenado por la política fiscal monárquica, que es la administración de entregas mancomunales, los conflictos relacionados a la municipalidad y la circulación de monedas de reducido valor y la reducción de la oferta monetaria por políticas de socorro. En las circunstancias generales encontramos los problemas de la estructura minera, principalmente a partir de los efectos de la guerra de restauración portuguesa, la poca circulación monetaria de Santa Fe. Santa Fe no logró abastecer completamente el nuevo reino de Granada, y pagos con derivados de minerales preciosos, problemas en los pagos y los tratos comerciales, y finalmente la que entrega Jorge A. Proctor, que es sobre el fraude del Potosí en 1649 y 1650.